Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Nos queda un capítulo extraordinario en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 6. Antes de entrar en ese capítulo, debemos hacer un resumen de qué es lo que ha acontecido hasta hoy. Capítulo 1, hablamos de quiénes somos por la gracia de Dios. Perdonados, adoptados, redimidos, herederos, hijos de Dios. Luego en el capítulo 2 nos dice que todo eso lo somos por gracia y por medio de la fe. Capítulo 3 nos habla de quiénes somos, ya no en lo individual, sino como comunidad de Dios, pueblo de Dios. En otro tiempo solo había un pueblo. ¿Quién era? Israel. Pero ahora el pueblo de Dios no es por nacionalidad terrenal, sino por medio de la fe en Cristo. En el capítulo 4 y el 5 nos empieza a hablar de virtudes que nos debe caracterizar a nosotros como individuos que viven en ese pueblo que está bajo el gobierno de Dios. Hablamos de virtudes como la paciencia, la humildad. Nos entendimos un poquito más en la forma de hablar, pero en el capítulo 5 termina diciendo que debemos ser imitadores de Dios. Sobre todas las cosas debemos imitar a Dios en ¿qué? En el amor. La segunda parte del capítulo 5 entonces nos introduce el tema de las relaciones que debe establecerse a partir de la identidad que tenemos en Cristo. La relación principal, el núcleo principal de toda relación social, ¿cuál es? El matrimonio. Por eso hablamos la semana pasada del matrimonio. Hoy, rápidamente, hablaremos de la segunda relación más importante. Y la segunda relación más importante es la relación padre-hijo. ¿Por qué? Porque primero es el matrimonio. Ellos dos son llamados a ser una sola carne. Y no están siendo llamados los hijos a ser una sola carne, ni con papá, ni con mamá. Pero papá y mamá sí están llamados a ser una sola carne. Y fruto de ese amor son los hijos. Yo creo que nosotros, como cultura hispana, tenemos una lucha, una tentación perenne, constante y eterna de cuál es el lugar de los hijos en medio del núcleo familiar, porque la tendencia de la madre hispana, ¿cuál es? Poner a los hijos antes que el esposo. ¿O cuál es la tendencia de un padre? Es decir, sobre todas las cosas están mis hijos. Pero la cultura cristiana nos dice, no, lo más importante es el matrimonio. Entre otras cosas porque el matrimonio fue primero. Segunda razón, porque el matrimonio es quien le da el marco de referencia sólido a nuestros hijos. Y en tercer lugar, porque los hijos se van, pero el matrimonio queda. Y no son pocos los matrimonios que después que sus hijos maduran y emprenden vuelo, están como por un lado, negativamente, en una crisis que se llama la crisis del nido vacío. Y es porque los hijos fueron el centro de la relación durante muchas décadas. Y ahora no saben qué hacer con su tiempo. Y positivamente reencuentran un amor nuevo y fresco a una edad más avanzada, porque ellos ahora no están enfocados en qué van a hacer por los hijos, sino en quiénes son como matrimonio a la luz de la Biblia. Y qué lindo es ver matrimonios maduros que emprenden una renovación de sus votos, una renovación romántica de su relación, más allá de haber cumplido esta meta de invertir en sus hijos. Ahora, teniendo aún los hijos en casa, dice la Biblia los siguientes mandamientos
que los padres deben instruir a sus hijos en la disciplina y en el temor del Señor, pero que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Bueno, ¿qué debe caracterizar? ¿Cuál es la palabra clave en la relación de el esposo con la esposa? La Biblia dice que es ámenla. ¿Cuál es la palabra clave en relación de la esposa con el esposo? La Biblia dice respeten. Pero Pablo tiene también una palabra clave en la relación de hijo a padre, y esta es obedezcan. La relación de padre e hijo es una relación que por su misma naturaleza, esencia, es una relación de autoridad. Y el amor, la dedicación, la consagración, el esfuerzo de los hijos debe mostrarse sobre todas las cosas en un ropaje de obediencia. Ese es el llamamiento principal para todos los hijos. Y creo que todos nosotros somos hijos, ¿no? Todos no somos hijos. Y a papá y a mamá se honran en vida y se honran más allá de la muerte. Y se le obedece. El consejo de papá y el consejo de mamá debe estar guardado en el corazón. Cuando Proverbios capítulo 3, David está enseñando a Salomón, dice: hijo mío, dame tu corazón y guarda en tu corazón mis palabras. Y mis palabras en tu corazón será adorno sobre tu cabeza, será como una cadena de joyas en tu cuello. Te acompañarán. Mejor es la sabiduría que la riqueza. Mejor es la sabiduría que el halago de tus amigos. Mejor es la sabiduría que tus posesiones. Mejor es la sabiduría que alcanzar metas y carreras en tu vida. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y en ese corazón guarda mis palabras, porque de allí va a manar tu vida. Creo que nosotros como cristianos, hijos que aún están bajo la autoridad de papá o bajo la influencia de papá o de mamá, debemos honrar a nuestros padres. Primero dice porque es justo. La palabra allí justo indica que eso es lo que corresponde. En otras palabras, dice ellos se lo merecen. Ellos se lo merecen. En esta travesía de ser padre, Elianet y yo, una y otra vez hemos conversado de que uno nunca se pasa por la mente el esfuerzo y sacrificio de nuestros padres, la dedicación que ellos han tenido para con nosotros. Uno tiene que pasar por eso para después decir: óyeme, la vieja, óyeme, el viejo, porque ante ese punto la rebeldía está sembrada en el corazón del hombre. Y uno lo que busca a veces es decir: oye, pero mamá era, o papá, que tú sabes. Pero cuando tú empiezas a pasar por ese mismo camino, tú dices: wow, cuántas cosas yo no sabía que yo recibí por gracia. Ellos se merecen realmente que les obedezcamos. Tristemente empezamos a madurar en ese pensamiento cuando a veces no podemos reponer o restaurar o pagarle tanto de lo que hemos recibido. Por eso, joven, escuche esto ya por referencia, no por experiencia. Un día lo vas a experimentar, pero escuche el consejo del Señor. Obedezcan a sus padres. Ellos se lo merecen. Eso es justo. Y lo segundo, no en relación solo con ellos, sino en relación contigo también. Te conviene. Te conviene. El Señor dice, y este es el primer gran mandamiento, con promesa. Esta promesa está garantizada en dos direcciones. Primero, sobre todas las cosas, Dios está empeñando su palabra, es decir: tú me honras a mí, obedeciendo a tu papá y a tu mamá, yo te voy a bendecir. Pero en segundo lugar, hay una dinámica de causa y efecto, de sembrar y de cosechar, que se empieza a desarrollar a favor de tu vida cuando tú escuchas el consejo de tu mamá y de tu papá, que tienen mucha más experiencia que tú, que han vivido más que tú, que han experimentado más que tú, y tú no necesitas
pasar por ciertas cosas en tu vida para entonces aprender, porque ya papá pasó. Ya papá pasó y venció, lo superó. Y de los errores de papá y de los errores de mamá, ellos están sacando información y consejo para que tú no tengas que vivir lo mismo. Proverbio dice que la necedad está apegada, sembrada, adherida al alma del joven. Y la única forma de que se quite la necedad es bajo la instrucción y la disciplina. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, por naturaleza nosotros somos tontos. Déjame decirlo, por naturaleza el adolescente, el joven, el niño ignora un sinfín de cosas. Toma ventaja de tus mejores aliados. Y tus mejores aliados en la vida va a ser tu papá y va a ser tu mamá. Ellos no son tu enemigo. No lo son. Ellos son tus mejores amigos. Por tanto, honra al Señor obedeciéndole. Y en cuanto a los padres, dicen, no hagan enojar a los hijos. Por eso cuando no estábamos dedicados solamente al pastorado de jóvenes, cada vez que yo hablaba con los jóvenes, decía, oye, ¿cómo se porta tu mamá? ¿O cómo se porta tu papá? Porque déjame decirle que los viejos se portan mal, ¿no es verdad, Alisa? Ella es incapaz de decirle sí o no. Amado hermano, le aconsejo a ustedes como padre, yo estoy apenas aprendiendo, pero sí sé la experiencia todavía de ser hijo. Escojas bien su batalla. Este es el único consejo que te voy a dar al respecto. Escoge bien tu batalla. Tú puedes aconsejar cosas buenas de muchas cosas, pero escoge qué es lo esencial, qué es lo más importante, cuál es la mejor inversión que vas a hacer de tiempo, de consejo. ¿Por qué? Porque aunque tú pudieras aconsejar muchas cosas, aunque pudieras ayudar en muchas cosas, un hijo o una hija que siente que para todo tienes una palabra, que para todo tiene una enseñanza, que en todo quiere controlarlo, que todo quiere conocerlo, que todo quiere intervenir y decidir por ello, yo creo que hay pocas cosas que irritan más el corazón de un adolescente, de un joven, que el tener muy poca privacidad y libertad de acción para tomar algunas decisiones. Ahora, déjame decirle esto. En cuanto a los hijos, si nosotros queremos esas libertades, debemos estar dispuestos a asumir responsabilidades. Porque si nada nos irrita más que para todo tengamos un mandamiento, una limitación, un consejo, un porqué. Pero eso se gana. Eso se gana. ¿Por qué? Porque si tu papá y tu mamá te dan un tiempo, te dan un dinero, te dan una porción de confianza, y tú no manejas responsablemente lo que se te confiere, déjame decirle, el papá que sigue dando eso no está haciéndole bien a su hijo. ¿No es verdad? No está haciéndole bien a su hijo. Entonces, ¿cómo tú ganas en libertades y privilegios? Siendo responsable en lo que se te concede. En lo que se te concede. Por tanto, Pablo dice, ahora que estamos en el reino de Dios, debemos ser hijos diferentes. Ahora que estamos en el reino de Dios, debemos ser padres diferentes. Por tanto, no busque en los modelos de la familia, no busque en los modelos sociales, no busque en los modelos de las redes sociales, busque en los modelos bíblicos. Porque lo que Dios tiene para tu matrimonio y para tu relación con tus hijos es único en su clase, que fuera del contexto bíblico no se halla. Me encantaría hablarle de la relación económica, de relación de trabajo, pero ya nosotros hicimos una serie hace poco
acerca de cómo relacionarnos en la vida profesional. Por eso voy a hacer un salto para caer en la porción más extensa del capítulo 6 y que nos ocupa hoy. Y es esta: la batalla espiritual. La batalla espiritual. Yo les voy a dar un cordón ahora y yo quisiera que de alguna forma usted fuera desenrollando este cordón y tomara espacio y tuviera parte de él en su mano. Vamos a ver hasta dónde da, ¿ok? Mientras yo voy hablando, ustedes pueden ir haciendo eso. Por favor, lleven. Bueno, empieza por ahí, para que no tengan que caminar mucho. Versículo 10 dice: por último, ya Pablo está consciente de cuál va a ser la estructura de su carta. Y él está diciendo: por último, voy a tratar el último tema. He hablado de la identidad en Cristo, quién soy en Cristo, que lo soy por gracia, por medio de la fe, que somos pueblo de Dios, que debemos tener ciertas virtudes cristianas, que debemos tener un matrimonio diferente, una familia diferente, relaciones de trabajo y profesiones y carreras diferentes, pero debemos ser conscientes que tener éxito en esto no depende de tu buena voluntad. No depende solo de las buenas intenciones. Por parte del Señor todo está garantizado. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, entregó a su Hijo, lo compró con su sangre, somos su pueblo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es para demostrar que está garantizada nuestra salvación, está garantizada nuestra bendición, está garantizado ya el trabajo de Dios. No hay nada nuevo que Dios tenga que hacer a nuestro favor. Ya todo está resuelto. Y está sellado, garantizado, porque Cristo resucitó y su victoria también es la nuestra. Tú puedes tener victoria en tu matrimonio porque Cristo venció la muerte. Tú tienes poder y victoria en la relación con tus hijos porque Cristo, el poder que resucitó a Cristo, ahora está también en tu corazón. Tú puedes emprender una carrera profesional que honra a Dios porque Dios lo garantizó también por la misma sangre de Cristo. Esta soga que hemos rodado ahora entre nosotros debe simbolizar para nosotros que el pecado que afectó nuestro corazón para que no reflejáramos la imagen de Dios ya fue vencido por la cruz y la tumba vacía. Que ahora Él está con nosotros y Él está por nosotros peleando nuestras batallas. Las batallas que más nos duelen es la batalla en el vínculo del matrimonio, en el vínculo de relación de padre a hijo y en la vida profesional, en el trabajo. ¿Cuánta angustia recibimos nosotros en estas tres esferas de la vida? ¿Están de acuerdo conmigo? No se trata solo de saber cuál es el diseño, que ya lo tenemos en las Escrituras. No se trata solo de creerlo y de emprender esta carrera de decir, voy a vivir así, quiero agradar a Dios. Debemos ser conscientes de que hay un enemigo espiritual que estará haciendo todo lo que esté a su alcance para arruinar tu vida. El ladrón, Satanás, no viene a tu vida para hacerte un favor. Él viene para robar, matar y destruir. Satanás es padre de mentira. En su corazón lo único que hay es maldición y muerte. Él no es compasivo, Él no es paciente, Él no da segundas oportunidades, Él no perdona, Él es completamente cruel, lleno de maldad. Él está cautivo en tinieblas. Todos sus pensamientos y todas las motivaciones de su corazón, sin excepción de uno, ofenden a Dios. Y Él es tu enemigo. No es un ser humano. No es un ser humano que actúa solo, con limitaciones humanas, no. Él tiene poderes
espirituales. Él es un ángel caído, pero es un ángel. Por tanto, tiene una movilidad, tiene una estrategia, tiene una sabiduría que nos gana por mucho. Por mucho. Si aún tú lo dudas, debes recordar en Génesis capítulo 3 que el hombre más perfecto que fue Adán y la mujer más perfecta que fue Eva, con un solo diálogo con este ser maligno, cambiaron la gloria de Dios por el pecado. Una sola conversación. No debemos ignorar su imaginación. Por eso Pablo está diciendo, vas a tener este enemigo en tu contra. Debes fortalecerte. Versículo 10, con el gran poder del Señor. Tu batalla espiritual no la vas a vencer en tu fuerza, con tu disciplina, con tu buena voluntad, con tu experiencia cristiana. No lo vas a vencer. Solo el poder del Señor puede liberar tus batallas espirituales. Déjame decirle algunas maneras en que este enemigo nuestro llega a nosotros. El primer aliado que él tiene es nuestra naturaleza pecaminosa. Es como un infiltrado secreto en nuestro corazón. Y es el pecado enraizado en la constitución misma de nuestra personalidad. A diferencia de Adán y Eva, y a diferencia de Cristo, cuando Satanás viene a batallar en contra de nuestra alma, ya tiene dentro de nosotros un virus que configura nuestro pensamiento, nuestras reacciones, nuestras actitudes, la configura a favor de él. Él ya tiene una cabeza de playa, una base naval allí establecida ya en tu corazón. Y allí es donde apela para desde ese centro de operaciones que se llama el pecado, tu naturaleza pecaminosa, entonces extender sus tropas dentro de tu corazón. Pero no se limita a esto, sino que Satanás también ya ha establecido estratégicamente en el sistema cultural aliados suyos. Hay líderes políticos, hay líderes económicos, hay líderes intelectuales, hay liderazgo de todo tipo que ya responden a sus intereses de una manera consciente o inconsciente, pero lo hacen. Además de eso, él ha infiltrado su sistema de valores en los currículos de las escuelas, en los sistemas legales, en la herencia que se transmite de familia en familia, en los diálogos entre amigos. Su veneno está corriendo de boca en boca en el diálogo de aquellos que se oponen a Dios y no viven para agradar a Dios. Está allí establecido el reino de maldad, y eso obra en contra nuestra. Además de eso, aún las personas que más nos aman y están más cerca de nosotros, si no viven bajo el gobierno de Dios, son susceptibles para ser usadas en contra nuestra. Para eso es suficiente recordar a Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, que nunca te acontezca algo tan trágico como una cruz. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Amado hermano, no hay persona que quede excluida de ser usada por el enemigo para hacernos tropezar si no viven ellas o ellos bajo el gobierno de Dios. Aún nosotros mismos, yo mismo puedo ser de tropiezo para cualquier persona si no me sujeto a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios. No hay persona que quede fuera de su radio de acción. Por tanto, amado hermano, todo esto hace más compleja la batalla, porque no es una batalla de cuerpo a cuerpo, sino que viene en todas las direcciones. El escenario realmente es desfavorable
porque además nosotros somos minoría en el propósito de Dios. No obstante, ya tenemos la victoria. ¿Puedes decirlo? Ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque esa sangre de Cristo nos salva y marca un límite alrededor de nosotros. Y el Señor es escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra gloria, el que pelea nuestra batalla y el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Él va delante de nosotros y Él pelea por nosotros. Así como le dijo Eliseo a su criado, él dice: Señor, abre sus ojos para que vean que mayor es el ejército que está con nosotros que en contra de nosotros. Delante de ellos estaba todo el ejército del enemigo así. Sin embargo, ellos estaban solitos. Uno, el profeta; otro, su siervo. Pero cuando Dios abrió sus ojos, el ejército de Dios rodeaba al ejército enemigo, cegó a los enemigos y de la mano los llevó cautivos a Jerusalén. Porque del Señor es la victoria y Él se la concede a aquellos de quienes se agrada. Dios no da victoria con mucho. Para Él da lo mismo dar victoria con mucho que con poco, con multitud que con un aliado. Recuerden en este instante la historia de Jonatán y sus pajes de armas. El pueblo de Israel estaba temblando, no sabía qué hacer con los filisteos. Y Jonatán dijo: está bueno ya. A su escudero le dijo: tú me sigues, y lo que esté en tu corazón, eso yo haré. Y Jonatán de noche se escurrió dentro de las tropas enemigas y mató a uno, intimidó a otro, se armó una bulla, una algarabía. El pueblo del enemigo cobró miedo y empezó a huir, porque un valiente dijo esta frase: para Dios no es diferente dar la victoria con un ejército o con una sola persona, porque suya es la batalla y suya es la victoria. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando, a pesar de que ya tenemos la victoria, a pesar de que Dios está a nuestro favor, cuando somos más vulnerables al ataque del enemigo? Bueno, cuando nos alejamos de Dios. La sangre de Cristo marca un cerco a nuestro alrededor de protección, como la sangre estaba sobre el dintel de las puertas del pueblo de Israel en Egipto. Es marco de protección. Bajo ese marco de protección, de relación con Cristo, tú estás garantizado, protegido. Podrán venir batallas, podrán venir flechas, podrán levantarse el enemigo, gigantes contra tuya, pero el Señor garantiza la victoria porque tú estás bajo su protección. Pero si tú te alejas de Dios, si la palabra de Dios no está en tu corazón, si tú olvidas los mandamientos del Señor, si tú no caminas cerca de Cristo, ¿qué garantía hay? A veces nosotros tentamos al Señor con este simple hecho: un día yo entregué mi corazón a Cristo, un día yo hice una oración de fe, un día yo fui bautizado. Déjame decirle que eso no garantiza nada en tu vida para las batallas espirituales que libras hoy. Las batallas espirituales vencidas en el pasado solo sirven para inspirarte a responder en fe en tu batalla presente. La fe ejercida en el pasado, la promesa creída en el pasado, la victoria disfrutada en el pasado, no te sirve de nada para lo que se te avecina hoy. Hoy tú tienes que seguir cerca de Dios. Hoy tú tienes que seguir creyéndole a Dios. Hoy tú tienes que seguir peleando con armas espirituales. Hoy, cada día, acercándote al Señor. Te alejas de Él, más vulnerable. Te alejas del pueblo de Dios, más vulnerable. Mira, hay algo interesante, Justin, en el capítulo 5 de Corintios hay un incidente.
Dice Pablo que hay un hermano que está actuando de manera inmoral, que luego de ser amonestado, luego de ser instruido, permanece en el pecado. ¿Cuál es la instrucción que hace Pablo? Tal hermano sea excluido de la relación de la iglesia y entregado a Satanás, para quizá destrucción del cuerpo, pero salvación del alma. Ese texto es para toda una noche estudiarlo, ¿no me da más tiempo? Pero voy a hablar de esto. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa esa frase? Esto es lo que significa. Significa que en las relaciones del pueblo de Dios hay una garantía de bendición y de protección. Y ser excluido de ese marco de relaciones significativas, bíblicas, te hace vulnerables al ataque del enemigo. Ahora, tú conscientemente, deliberadamente, decidirás excluirte tú del lugar de bendición. No, amado hermano, estemos cerca del pueblo de Dios, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se apaga. No es útil, amado hermano. Satanás usa varias armas. Una de ellas es la tentación, la más conocida por nosotros. Pero para hacer efectivas las tentaciones, él usa algunas balas. ¿Me siguen? Él no tira solo con un tipo de bala este armamento. Él tiene diferentes tipos de balas. Ustedes saben que en un cartucho de un arma de fuego hay diferentes tipos de balas. Hay trazadoras, hay iluminadoras y hay también que... Bueno, así mismo hace Satanás. Él tiene un arma que es la tentación, pero ahí pone diferentes tipos de balas. Él tiene la bala de la seducción, cuando quiere enamorarte de un placer para disfrutarlo lejos del mandamiento de Dios. Él usa la mentira, es cuando te siembra una creencia falsa que sustituye una verdad de Dios. Él usa el orgullo, cuando sustituye en tu corazón el deseo de dar gloria a Dios para buscar una autorrealización personal en la proclamación de tus propias virtudes y beneficios. Él usa las balas del premio. Él dice, ¿sabes qué? Si haces esto, te irá mejor. Y muchas veces creemos todas estas cosas y cedemos a la tentación. Pero además de eso, él tiene otra arma. ¿Saben cuál es? Es la opresión espiritual. ¿Cómo Satanás oprime el corazón? Lo oprime con afanes, lo oprime con enfermedad, lo oprime con miedos y dudas irracionales. ¿No te has hallado a veces diciendo, esta idea como me está atormentando y no sé por qué pienso así? No sé si esto se va a hacer. O este afán, esta amargura, esta preocupación continua que no puedo liberarme. ¿De cuántas formas Satanás llega al corazón para robar la paz y el contentamiento en las promesas de Dios? Esas son formas en que él está oprimiendo tu conciencia. Además de eso, él tiene un arma por excelencia con los cristianos, y es la calumnia. Satanás misma, la palabra Satanás significa calumniador, el acusador. ¿Por qué? Porque con haber puesto nuestra fe en Cristo, no olvida nuestra conciencia de pecado. Él viene y dice, tú dices que eres cristiano, mira cómo estás hablando de tu mamá. Tú dudaría mucho de tu conversión. Tú dices que eres cristiano, mira cómo respondiste en esta situación. Tú no tienes fe para nada. Y si tú no tienes fe, Dios no está contigo. Y si no, ¿dónde está tu confianza? Entonces viene ese diálogo interior, que a veces tú te hallas sola o solo en una habitación, con una batalla en tu mente, cuestionándote si realmente has creído, si realmente eres cristiano, si realmente has experimentado al Señor, si lo que has creído es verdad. Y eso es el enemigo oprimiendo tu corazón. Y hay una última manera que Satanás obra, y es la posesión demoníaca, y eso lo dejaremos para otro momento. Pero hoy tenemos tres armas: tentación, opresión, posesión. Lo que quiero decir con esto es que no podemos ignorar
ignorar sus maquinaciones. ¿Cómo vamos a vencer? Leo entonces Efesios 6 para terminar. Debemos usar la armadura de Dios. Ya tú la conoces. Dice así el versículo número 13. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cómo empieza esta armadura? Diciendo, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe estar ceñida a ti, debe estar pegada a ti, debe estar adherida a ti, debe estar cerca de ti, así como un cinturón. Ninguno se deja un cinturón holgado, a no ser que te apriete el pantalón, o que de la barriga te esté molestando el cinturón. Pero el cinturón, ¿para qué? Para ajustar, para tenerlo cerca, apretado. La palabra de Dios debemos tenerla así de cerca. Como sigue diciendo Pablo, protegido por la coraza de justicia. La coraza de justicia es lo que protege el pecho. La justicia tiene al menos dos aspectos. Primero, ya tú has sido declarado justo, libre de culpa por tu fe en Cristo. Siempre debes recordar. Es una justicia regalada por gracia. Pero hay una segunda relación con la justicia, y es la justicia práctica. Hemos sido justificados por gracia, pero a partir de allí tenemos una nueva posición para vivir siendo justo. Es como un condenado a pagar una multa. Alguien paga la multa, tú eres libre de culpa, pero ser libre de culpa no te da una licencia para a partir de allí empezar a manejar como tú quieras, sino que el perdón regalado debe estimularte a manejar mejor. ¿No es cierto? Entonces, somos declarados justos, libres de culpa por gracia, ahora debemos vivir con justicia. Eso nos debe proteger el pecho. Calzado a los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Pablo está diciendo que mientras nos ocupemos en predicar el evangelio, en extender los intereses del reino de Dios, estaremos en mejor posición estratégica. Si tú estás a la ofensiva, si tú estás armado, protegido y estás en una actitud ofensiva al ataque, estás en una posición estratégica mejor para la victoria. Sigue diciendo Pablo, tomen el casco de la salvación. Es interesante que la salvación viene a proteger nuestra mente. Es decir, debemos estar seguros de quiénes somos en Cristo y seguros de que hemos sido salvados, que somos hijos de Dios. No debemos cuestionar nuestra salvación si hemos creído quién es Cristo y hemos creído en lo que Él ha hecho a favor de nosotros para ser perdonados nuestros pecados. Debemos estar seguros de nuestra salvación. Debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esta es el arma ofensiva. Esta semana, el viernes, nos reunimos con algunos jóvenes. Dentro de ellos estaba Luis Treyes, ustedes lo conocen, y me agradó tanto escucharlo. Esta era una de las nuevas motivaciones que tiene Luis. Dice, yo sé algunas cosas de la Biblia, pero no sé dónde están. Yo me estoy proponiendo no solamente decir la Biblia, sino poder manejar la Biblia de tal manera que puedo dialogar, citarla, ejemplificarla, poner el dedo y decir, mira, aquí dice tal cosa. ¿Qué significa eso? Él se ha propuesto manejar bien la espada. No es suficiente con tenerla, no es suficiente con recordarla. Debemos desarrollar la habilidad necesaria con esta espada para poder ser efectivos en el reino de Dios. Pablo dice al final algo que debe protegernos las espaldas. ¿No se ha dado cuenta que nada de lo que dice la Biblia hasta allí es de protección para la espalda? Está el cinto, está la coraza,
Está la espada, están los pies, está el casco, pero ¿cómo nos cuidamos las espaldas? Bueno, algunos comentaristas dicen, bueno, primero, el cristiano nunca huye, por tanto, nunca da las espaldas. Ok, yo quisiera responder eso a la luz del contexto. Y es que la oración de los unos por los otros nos guarda del ataque que ignoramos. La retaguardia. Esta es la forma que el ejército de Dios se mueve en la ofensiva, pero seguros por la retaguardia. Que hay un pueblo, hay una iglesia, hay una familia que ora por mí y que ora por ti. ¿Puedes decir amén? ¡Wow! Yo he visto lo efectivo que es que alguien se comprometa a orar por mí. Yo he visto el beneficio de una iglesia que ora por mí. Cuando tropezando en la vida, yo he ido cuesta abajo y he contado con una iglesia que ora por mí, el Señor me ha levantado y me ha sostenido. Porque Dios escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho. ¿No es verdad, Lina? Puede mucho. Por eso Pablo dice, yo no estoy exento del ataque del enemigo. Por tanto, por favor, oren también por mí para que cuando hable, versículo 19, Dios me dé palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Amado hermano, allí les voy a dejar la carta a los Efesios. ¿Sabes quién eres en Cristo? Lo que eres por la gracia de Dios. ¿Sabes el privilegio que tienes al ser iglesia de Cristo? La herencia, la esperanza, la bendición que reposa sobre tu cabeza al ser pueblo de Dios. ¿Lo sabes? Amado hermano, ¿estás pasando por batallas espirituales? Yo quisiera saber qué es lo que está acusando el enemigo para llegar a tu corazón. ¿Qué es lo que estás experimentando? ¿Dudas? ¿Quebrantos? ¿Tristeza? ¿Afanes sin número? ¿Estrés sin límite? ¿Por qué frente el enemigo está llegando a tu vida? Relación con padre e hijo, relación de matrimonio, relación de trabajo, la salud. ¿Cuál es el frente de tu batalla personal? ¿Cuál es la batalla que estás librando hoy? Déjame darte una vez más esta buena noticia. Tu victoria ya está segura. Si tú batallas con las armas espirituales, si tú batallas en el nombre de Cristo, si tú estás armado con la armadura de Dios, tu batalla está vencida. Cristo lo garantiza. Porque el poder que resucitó a Cristo es el mismo que te levanta y pelea por ti. Por tanto, no desmayes. Resiste al diablo. Resístelo. La palabra allí resistir es encáralo. Llénate de valor espiritual y decir, ¿sabes qué? No me voy a rendir. En esta relación con mi hijo, con mi hija, no me voy a rendir. En esta relación con mi esposa o mi esposa, no me voy a rendir. En este negocio que estoy emprendiendo, no me voy a rendir. En este servicio y ministerio que quiero ofrecer a Dios, no me voy a rendir. Levántate con fe, levántate con valor, levántate con la certeza de que no estás sola, no estás solo. El Señor está contigo y te dice, no temas, yo te ayudo, no desmayes, yo
soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.